Ya estamos también con el abogado constitucionalista Lucas Gersi vía telefónica para su reacción respectiva sobre la liberación de Alberto Fujimori. ¿Cómo estás, Lucas? Hola Mayra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Encantado de estar conectado con ustedes en este enlace. Quedo a su disposición. ¿Qué opinas sobre la liberación de Alberto Fujimori ya ordenada por el Tribunal Constitucional? Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo desde el comienzo he sido una persona partidaria de que se produzca la liberación de Alberto Fujimori. Yo quiero hacer una comparación, una vinculación de este asunto con, digamos, una comparación de otros casos. Cuando el Tribunal Constitucional ordenó la liberación de Keiko Fujimori, Keiko Fujimori fue liberada en el día. Cuando el Tribunal Constitucional ordenó la liberación de Ollanta Humala, Ollanta Humala fue liberada también en el día, ¿no es cierto? Sin embargo, en el caso de Alberto Fujimori, fue algo que demoró verdaderamente mucho, ¿no es cierto? Es decir, aquí ha habido un doble estándar. A algunos que les aplica una justicia muy rápida y a otros que les hace una cosa terrible. Alberto Fujimori, el TC ordenó su liberación hace más de un año y recién ahora se está ejecutando esto, después de que corra mucha agua bajo el puente. Y lo que tenemos que recordar es que todos tenemos los mismos derechos, inclusive quienes se apellidan Fujimori, ¿no? Claro, está bien, y entiendo su posición, señor Gersi, pero también está quienes dicen que todas las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante a las decisiones que se tomen en la justicia peruana, porque por eso estamos adscritos a ella. Claro, lo que ocurre es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en realidad ha extralimitado, ha desnaturalizado lo que significan los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no se limita a proteger los derechos de las personas, sino que ha interpretado de una manera bastante perversa, desde mi punto de vista, que hay un derecho a que una tercera persona esté presa, de que hay un derecho a que una tercera persona esté en la cárcel, ¿no es cierto? Y eso yo creo que ya desnaturaliza el concepto mismo de lo que son los derechos humanos, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos quiere que Alberto Fujimori muera preso, que esté preso para siempre. Y eso yo creo que no es cierto. Al señor Alberto Fujimori se le ha vulnerado sus derechos de manera atroz, porque el señor Fujimori fue indultado por Pedro Pablo Kuczynski, y después del indulto realizado por Pedro Pablo Kuczynski, se creó un procedimiento ad hoc, únicamente, exclusivamente, para liberarlo, para volverlo a meter preso. ¿No es claro, cierto? pero cuando se establece el indulto a Alberto Fujimori fue en medio de cuestionamientos, porque se pudo revelar, incluso la propia bancada de Fuerza Popular hizo evidente la negociación de votos entre Pedro Pablo Kuczynski, la bancada que protegía o que respaldaba a Kenji Fujimori, para finalmente el indulto de su padre, y a la que la propia hermana Keiko Fujimori también estuvo en contra, si hablamos políticamente. A ver, esas son, disculpe usted, cosas que se pueden especular, se pueden pensar, pero eso no ha sido demostrado, y en realidad eso tampoco está en discusión, ¿no? Eso no está en discusión, porque ni el Poder Judicial ni la Corte Interamericana dijeron que Fujimori tenía que estar preso por esa razón. La razón de la Corte Interamericana es otra, ¿no? Es que, según ellos, como Fujimori cometió delitos de lesa humanidad, no puede ser indultado y tiene que morir preso, ¿no es cierto? Entonces acá no está en discusión ese tema, ¿no? Pero la Corte también no es que haya dicho no queremos indultar a Alberto Fujimori, porque la Corte Interamericana estableció un estándar para un indulto humanitario en el que le dijo a la justicia peruana que tendría que discutirlo para establecer los parámetros. Entre esos parámetros estaba, por ejemplo, la reparación civil, pedir perdón a las víctimas, que una junta de médicos también lo evalúe al expresidente, y nada de eso se ha visto hasta el momento, o no se ha discutido. Lo que ocurre es que esta no es
A ver, en el Perú el indulto no requiere una justificación. Eso de indulto humanitario es algo en realidad, digamos, que no es lo formal, que no es lo correcto. El presidente indulta e indulta simplemente. No es un tema de indulto humanitario, ¿no es cierto? Además, claro, ¿no? La Corte Interamericana no estuvo de acuerdo con el indulto. A ver, la Corte Interamericana no anuló el indulto, ¿eh? Ojo. Quien anuló el indulto fue el Poder Judicial. Claro, y el Poder la Corte Judicial Suprema. se inventó, así es, el Poder Judicial, la Corte Suprema, se inventó un procedimiento solo para el señor Fujimori, ¿no es cierto? Y solo para, digamos, anular el indulto al señor Fujimori. Y este es un procedimiento ad hoc, y eso está prohibido por la Constitución. Muy bien. Muchísimas gracias, Lucas, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV, dándonos su punto de vista también sobre la liberación de Alberto Fujimori ordenada por el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias.